A ver, tenemos que hablar de esto porque la situación allá afuera está literalmente que arde. Quienes viven en México saben perfecto que este cierre de abril de 2026 no tiene absolutamente nada de primavera. Es un calor asfixiante, de esos que no te dejan ni respirar. Por eso, en este análisis vamos a desmenuzar un tema vital, la hora crítica del calor que nadie te dice, y que créanme, deberíamos evitar a toda costa. Esto ya dejó de ser una simple incomodidad por sudar un poco, es una alerta mayor de salud pública. Así que vamos a ver exactamente qué está pasando allá arriba en la atmósfera y cuál es esa ventana específica de tiempo donde salir a la calle cruza la línea hacia el peligro extremo. Para entender la ciencia detrás de todo este horno, me acompaña nuestro experto en meteorología. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y sí, fíjate que los datos que arrojan los modelos atmosféricos son, sin exagerar, brutales. Requieren nuestra atención ya. No es el típico calorcito habitual de la temporada. Estamos ante una configuración climática súper agresiva. Vamos a revisar de qué temperaturas estamos hablando realmente y cómo se están distribuyendo en el país para dimensionar el tamaño de este problema. Lo que de verdad asusta cuando analizas el panorama nacional es el contraste tan extremo. El termómetro está a punto de reventar tanto en las ciudades como en el campo. El Servicio Meteorológico Nacional ha sido clarísimo con las advertencias. Tenemos un ambiente de caluroso a extremadamente caluroso dominando casi todo el territorio. Para que se den una idea, en el norte y occidente, si analizamos zonas como Sinaloa y Durango, las previsiones marcan temperaturas que superan fácilmente los 45 grados centígrados. ¡45 grados! Es un calor que quema al instante, reseca todo y pone a los ecosistemas bajo un estrés masivo. Y por otro lado, en la Ciudad de México, donde el puro concreto ya magnifica cualquier cosa, traemos picos sostenidos de entre 30 y 35 grados. Entonces, la gran pregunta que surge al ver este escenario tan hostil es, ¿qué nos está cocinando a fuego lento de esta manera? Pues mira, la raíz de este problema es súper interesante en la teoría, pero una completa pesadilla en la práctica diaria. La gran culpable de todo esto es lo que en meteorología llamamos una circulación anticiclónica en niveles medios. Suena muy técnico, pero para ponerlo en términos prácticos, imaginemos que hay una enorme zona de alta presión estancada sobre el país que funciona exactamente como la tapa de una olla a presión. Y esta tapa invisible hace algo malísimo en esta época, bloquea por completo que se formen nubes de tormenta. O sea, cero nubes, cero sombra natural, cero lluvias. Nada frena a la radiación solar, que nos golpea horas y horas sin interrupción. Además, como la temporada de lluvias todavía no empieza de lleno, no hay humedad que nos rescate. El calor entra, se acumula y se recicla de una forma implacable día tras día. Y justo ahí está el punto clave. ¿Cómo nos afecta esta tapa en la rutina diaria? Pues la combinación de cielos totalmente despejados con el sol pegando casi en ángulo recto crea una ventana de tiempo sumamente hostil para el cuerpo. Estamos hablando del bloque que va, de manera general, desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. En este lapso ininterrumpido de 4 horas, los rayos ultravioleta están en su punto más peligroso, y el calor acumulado llega a su máximo absoluto. Por cierto, te dejé una infografía en la descripción del video para que tengas estos datos a la mano y puedas consultarlos rápido. Las autoridades coinciden unánimemente en que cualquier actividad física o recreativa al aire libre en estas 4 horas tiene que suspenderse. Pero a ver, ¿por qué este horario es una trampa mortal? Específicamente cuando hablamos de las ciudades, es crítico porque, primero, el sol incide con una fuerza brutal casi vertical desde arriba. Pero el verdadero problema, el que multiplica el riesgo exponencialmente en la ciudad, no viene solo del cielo. Conforme avanzan las horas bajo este solazo incesante, nuestra propia infraestructura se convierte literalmente en una batería térmica. Piensen en las calles de pavimento, las enormes planchas de concreto de las banquetas, la lámina de los autos estacionados, las fachadas oscuras de los edificios. Absolutamente todo absorbe esa intensa radiación. Y lo peor es que no solo la guardan, sino que la escupen de regreso hacia afuera. La ciudad entera se vuelve una fuente secundaria de calor, creando un efecto asfixiante, muy parecido a estar dentro de un horno de microondas tamaño metropolitano, del cual es casi imposible escapar. Y aquí es donde resulta súper imperativo lanzar una advertencia clara, directa y muy urgente, porque hay una trampa mortal en cómo solemos percibir el clima en la calle. Mucho ojo con esto. El asfalto y el concreto empeoran drásticamente la sensación térmica a la que exponemos el cuerpo. No se dejen engañar por el pronóstico que ven en la mañana. Puede que diga que estamos a una temperatura moderada, pero la realidad a ras de suelo es una bestia completamente distinta. Caminar bajo el sol directo sobre una enorme plancha de concreto negro y ardiente
hace que el golpe de calor sea inmensamente más agresivo. El asfalto oscuro atrapa el calor y lo irradia hacia arriba, como una estufa encendida, golpeando de lleno las piernas y el cuerpo. Esto significa que la temperatura real que está soportando el organismo ahí en la banqueta es muchísimo mayor a la temperatura invisible del aire. Es un engaño térmico sumamente traicionero y súper peligroso. Totalmente. Y este contraste tan profundo entre el calor de la atmósfera y ese calor opresivo irradiado casi al rojo vivo desde el suelo pone al cuerpo humano bajo un estrés monumental. Nuestro organismo depende básicamente de sudar para enfriarse y mantener una temperatura interna segura. Pero cuando nos enfrentamos a estas condiciones extremas, con una masa de aire caliente aplastando desde arriba y un calor abrasador quemando desde el pavimento abajo, el cuerpo entra en una crisis profunda. Si a eso le sumamos la contaminación típica o la falta de aire por los edificios gigantes, la sudoración pierde casi toda su eficacia. El sudor ya no se evapora bien para refrescar la piel. Entonces, el sistema termorregulador trabaja a marchas forzadas, empieza a colapsar y la temperatura interna del cuerpo se eleva a una velocidad que asusta. Y es precisamente esa falla inminente en la regulación térmica lo que desencadena urgencias médicas que debemos conocer a la perfección para poder salvar vidas. En estos días críticos, es indispensable saber distinguir entre un agotamiento por calor y el temido golpe de calor. El agotamiento es el primer grito de auxilio del cuerpo, como una alarma de que está perdiendo la batalla térmica. Se manifiesta con muchísimo sudor y una fatiga extrema. Pero ojo, el golpe de calor cruza la línea hacia una emergencia médica absoluta e inmediata. Si se observa que la piel está muy caliente, roja y completamente seca porque el cuerpo dejó de sudar de golpe, sumado a un pulso acelerado, confusión, debilidad o hasta pérdida de conocimiento, se necesita un hospital urgente. En ese punto, los órganos vitales están en riesgo de daños irreversibles si no se baja la temperatura central del cuerpo con muchísima rapidez. Comprendiendo la enorme gravedad de todo esto, no hay de otra. Es estrictamente necesario adoptar un protocolo de supervivencia proactivo. La recomendación principal para evitar emergencias es reprogramar por completo todas las actividades al aire libre. Hay que mover cualquier salida para tempranito en la mañana, cuando el concreto sigue fresco, o de plano para después de las 6 de la tarde. Si salir a la calle entre el mediodía y las 4 es completamente inevitable, hay reglas estrictas. Llevar agua embotellada siempre y tomar sorbos regulares incluso si no hay sed. El cuerpo exige agua para poder seguir sudando. También es indispensable usar ropa muy ligera, holgada y clara para reflejar el sol, usar un sombrero ancho o sombrilla, muchísimo protector solar y, sobre todo, evitar a toda costa caminar rápido o cargar cosas pesadas. Cualquier esfuerzo físico a esa hora es un boleto directo a emergencias. Exacto. No hay que exigirle al cuerpo más de lo que puede soportar. La prevención activa es la mejor herramienta. Y esto nos lleva a remarcar la regla de oro, esa que es 100% inquebrantable durante una ola de calor así. Bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por 2 minutitos, se debe dejar a infantes, personas mayores o mascotas dentro de vehículos cerrados. La física aquí es implacable. Los autos bajo el sol actúan como un invernadero de metal y cristal. Se conviertan en hornos mortales en cuestión de minutos. Las temperaturas adentro suben a niveles totalmente incompatibles con la vida. Y sumado a esto, al caminar por la calle, ante el menor síntoma de advertencia del cuerpo, ya sea un ligero mareo, náuseas o dolor de cabeza, la regla innegociable es parar inmediatamente, detener el paso y buscar refugio en un lugar fresco, con sombra y bien ventilado. Subestimar este calor es el error más grave que se puede cometer. Al final, toda esta compleja situación atmosférica y urbana que hemos desglosado a fondo, desde las letales temperaturas en el norte hasta la silenciosa pero mortal trampa térmica del concreto en las ciudades, nos obliga a mirar el panorama general. Las olas de calor prolongadas ya no son rarezas que ocurren una vez por década, se están convirtiendo velozmente en patrones de cada año que amenazan directamente nuestra forma de vida y nuestra infraestructura. Así es, y eso nos deja con una reflexión final súper importante que va mucho más allá de la simple meteorología. Al ver cómo el asfalto oscuro, el concreto y los edificios intensifican masivamente el peligro para toda la población, vale la pena preguntarnos con urgencia: ¿están nuestras ciudades actuales diseñadas para sobrevivir al calor del futuro? ¿O nuestra propia arquitectura está amplificando el riesgo térmico a un nivel insostenible?
Es un momento absolutamente crucial para replantear cómo construimos, con qué materiales y la urgencia de integrar más áreas verdes antes de que el próximo sistema anticiclónico nos golpee peor. Esperamos que este desglose les brinde la información necesaria para transitar estas jornadas extenuantes de la forma más segura posible. A cuidarse muchísimo durante estas horas críticas y a priorizar siempre la salud.